Hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. A las 8 de la mañana, en Palacio, se dará a conocer algunos detalles desde la Secretaría de Lucha contra la Corrupción. ¿Cómo estamos por casa? Es lo que nos preguntamos. Y te vamos a mostrar unos datos a nivel internacional y como fuente vamos a utilizar, por ejemplo, a Transparencia Internacional y otros organismos de cómo ven y posicionan a Paraguay, porque queremos seguir avanzando como medio de comunicación, instalando el tema para no olvidarlo. Después de una homilía, además del mensaje evangélico de la Iglesia Católica para sus fieles y para aquellos que gustan también de su mensaje de contenido político, social y económico, tocó parte de la corrupción. Y tomamos parte de ello también para analizar hoy porque es un día trascendental para Paraguay como para muchos países del mundo. Y a continuación, para adentrarnos en nuestro análisis y posterior postura, te queremos mostrar una serie de placas. Iremos adentrándonos a esto que justamente nos gusta mucho, el poder colaborar como medio de comunicación para crecer como país. Asimismo, ¿y cómo impacta en el país este Día Internacional contra la Corrupción? Ya lo adelantabas, Diego, en una hora más vamos a tener conferencia de prensa y queremos mostrarte algunos datos de cómo nos ven afuera, corrupción en Paraguay. Actualmente ocupa el puesto 137 de 180 países que son sometidos a un ranking de países más corruptos. Esta fuente, o la fuente que tomamos para este dato es Transparencia Internacional. Puesto 137. Mira, estamos mal, Mal estamos. Ahora, fíjate, para ir delimitando en cuanto a cuestiones territoriales, vamos a pasar a otro dato y nos ocupamos primeramente de América del Sur. ¿Cómo estamos? Estamos en el segundo lugar. Impresionante. Segundo lugar apenas detrás de Venezuela en América del Sur y en el quinto lugar teniendo en consideración los países de América Latina. Somos el país número 5 en América Latina. En América Latina. Estamos mal, Eva. Por eso hoy queremos presentarlo, debatirlo y desde este espacio de noticias que llega a todo el país poder colaborar con esas herramientas legislativas que tenemos a mano para que se cumplan esas leyes y logremos que un Estado se pueda sanear mucho más. Vamos a recordar por qué se tiene esta imagen de corrupción en Paraguay. A ver, rápidamente citemos casos emblemáticos de corrupción en Paraguay. Unos pocos, ¿verdad? Que nos animamos a citar. La Niñera de Oro. También podemos mencionar Caseros de Ibáñez, Perlita, Croquetas de Oro en Itaipú, la secretaria VIP del Contralor y los audios de Óscar González. Y podemos perder toda la mañana hablando de casos emblemáticos y algunos que fueron incluso condenados por actos de corrupción, pero de ellos quiero tomar el último. Fíjate vos que Estados Unidos le cierra de por vida las puertas a Óscar González Daer y otros paraguayos porque los vincula con casos de corrupción. Podemos hablar de cada uno de ellos, pero nos pasaríamos toda la mañana recordando que muchos de ellos están imputados, muchos de ellos tuvieron que abandonar su banca en el Congreso Nacional ante la presión ciudadana y mediática porque se generaba la sensación de impunidad ante estos actos de corrupción que no se pueden tolerar. Se cree que solo son 4 los casos que terminaron condenados por corrupción. Poquito eso, Eva. Realmente. Muy poco. Muy poco para la situación en la que nos encontramos y esta es la mirada internacional la que nosotros presentamos. Hay que ver también lo que siente día a día el ciudadano y sobre todo analizar un poco, Diego, en algún momento la situación que se dio este año, ¿verdad? En cuanto a los préstamos que se hicieron para salud, por ejemplo, y todas las compras que se vieron frustradas porque no eran muy confiables los métodos que se utilizaron para ello. Y todo tiene que ver con corrupción, hechos que finalmente terminan perjudicando a toda la ciudadanía y por supuesto el progreso de nuestro país. Vamos a la siguiente placa, directora, por favor. ¿Qué nosotros como medio proponemos para erradicar la corrupción en Paraguay? Reforzar controles entre los distintos poderes del Estado, blindar procesos electorales para asegurar la transparencia, porque recordemos, es ahí donde empieza todo. Sí. Cuando elegimos a nuestras autoridades, cuando elegimos a nuestros representantes, aquellos que van a tomar muchas decisiones en teoría
en pos a un bien común, pero bueno, finalmente siempre se ven marcados por corrupción y solamente se benefician unos pocos. Y se espera un mayor desempeño de la Contraloría General de la República, que debe controlar el uso de recursos públicos, de una Procuraduría General, que es otro organismo que es como el abogado del Estado, para que cuide la plata de todos y no para que con cada juicio terminemos perdiendo plata y plata como país. La siguiente placa, y con esto cerramos esta primera parte de nuestro editorial, ¿qué proponemos? También limitar la influencia económica en la política, fomentar que toda la sociedad contribuya en el proceso de toma de decisiones. Y que no solamente un grupo privilegiado termine decidiendo la suerte de todos. Y otra cosa, antes de pasar a nuestro compañero Carlos, que está en el otro estudio, para sumarle también a este análisis, la corrupción mata, Eva. La corrupción es asesina. La corrupción nos deja sin hospitales adecuados. La corrupción deja sin insumos centros médicos, y por eso vemos a la gente, por ejemplo, sector salud pública, que va a hacer movilizaciones porque dice: no tenemos para jeringa, las camas no están en condiciones, UTI es un número muy pequeño para la necesidad paraguaya. Las escuelas, como una vez ocurrió en Lambaré, caen y generan un peligro para estudiantes y profesores, padres de familia. Eso causa la corrupción. Y mientras nosotros no erradiquemos este mal del país, con cada gobierno esto se va a repetir. Por eso insistimos que es muy importante que lo podamos debatir, Eva. Así mismo, vamos sumándolo, sumamos también a Carlos Gómez, para hacer este análisis hoy en el Día Internacional contra la Corrupción. Estos son algunos datos que pudimos recabar para mencionar hoy, Carlos. Definitivamente, y hay otros miles que nos revelan una situación muy catastrófica en cuanto a impunidad en nuestro país. Yo les pido que hagan un ejercicio muy rápido y ni siquiera necesitamos ir muy atrás en el tiempo. ¿Cuántos políticos presos tenemos? ¿Cuántos políticos condenados por corrupción? Condenados. Y simplemente con ese dato uno va a entender qué está en juego acá. Si esas mismas personas te dicen, Diego, Eva, que quieren acabar con la corrupción, discúlpenme, yo me río, me cago de risa, porque no puedo confiar en personas que son parte del sistema, compañeros, y que responden a un partido político que institucionalizó la corrupción. Entonces, para hablar mal y pronto, yo no puedo creer en un plan de gobierno presentado por Mario Abdo Benítez, cuando, por ejemplo, Diego, y te voy a mostrar en un ratito, existe la Operación Cicatriz. Claro, esa combinación de dos movimientos importantes del Partido Colorado, Ñeteté del presidente y Honor Colorado del expresidente Horacio Cartes. Pero lo insistíamos, claro, a las 8 es lo que está mencionando Carlos, que se presenta como plan del gobierno, su agenda contra la corrupción. Pero queríamos mirar un poco más para lograr erradicar esto, Eva y Carlos, porque insistimos, el gobierno está matando gente, pero no es que es un gobierno que tenga cuerpo, que tenga un arma en sí, sino que cuando vos estás destinando privilegio a un sector de nuestro país y tenés una secretaria VIP que gana por un trabajo que no está haciendo, estás destinando un dinero que lo hubieses enviado al hospital para gente que tiene cáncer de algún tipo, para gente que no tiene posibilidad de comprarse un remedio. ¿Te das cuenta, Carlos, que ahí la corrupción mata? Por eso me voy a seguir riendo, Diego, si me permitís. Yo entiendo que el editorial requiere de seriedad para abordar un tema que realmente es serio, pero no puedo dejar de reírme cuando estás señalando esto con tanta firmeza, y recuerdo nomás a la audiencia que es el mismo partido que se declara pro vida y pro familia. Entonces, ¿cómo un gobierno mega corrupto que responde a un partido político paraguayo, Diego, roba y genera muertes de paraguayos y al mismo tiempo es pro vida y pro familia? Yo sinceramente no entiendo, me parece más oportunismo político que una convicción real. Pero como vos decís, Diego, la corrupción mata. Hay que decirle a la gente tiene que dimensionar que la corrupción mata. Cuando roban en salud, cuando roban en educación, están matando la oportunidad de los paraguayos. Pero sabes que, Eva y Carlos,
Si vos te das cuenta que tenemos un partido de gobierno que no contribuye desde el Poder Ejecutivo para lograr esto de sanear el Estado, pues, ¿saben qué? Tenemos que insistir entonces en la Fiscalía Claro. y en el Poder Judicial, Pero es que están que todos, son independientes. todos unidos, ¿verdad? Eso, Carlos, hablábamos tantas veces cuando realmente hicimos nuestro enfoque contra el jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, son todos parte de una misma claque, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Que decía, la corrupción mata y empobrece al país y finalmente somos nosotros los únicos perjudicados, pero somos nosotros, Carlos, quienes en algún momento tenemos que despertar y tomar conciencia que cuando llevamos o cuando damos nuestro voto, decidimos quiénes nos van a gobernar. Totalmente, totalmente. Y por supuesto hay que recordar que ejercemos ese derecho a través del sufragio. Entonces ese es el momento de castigar a los que nos hacen vivir mal. Se llegan las elecciones municipales. Yo le pido a la gente que como un ejercicio nomás haga la siguiente pregunta. Yo vivo bien, tengo salud pública gratuita, tengo educación pública de calidad, tengo servicios básicos, tengo luz, tengo agua. Claro, Háganse puedo esa manejar pregunta. sin destruir el vehículo a cada cuadra. Exacto, entonces háganse esas preguntas, al momento de votar háganse esas preguntas, porque los responsables de que te responda no y no es el Partido Colorado, los partidos tradicionales. El PLRA tampoco se salva de esto porque tiene también una estructura muy corrupta. Incluso me pueden decir algunos, la izquierda tiene más o menos también las mismas prácticas muy cuestionadas. Bueno, pero por algún lado hay que empezar, Diego. Y yo creo que un buen paso sería poder desplazar del poder a los colorados por un largo tiempo para poder empezar este proceso de sanear las instituciones. No vamos a tener justicia, la corrupción no va a acabar hasta que el Partido Colorado se aleje del Estado, porque ellos manejan los tentáculos de la corrupción. Esa es la verdad. Y por supuesto tienen a un ministerio público, porque hace rato estabas diciendo, son poderes independientes. Me imagino que fue una expresión de deseo, Diego, porque lejos está de la realidad. El ministerio público está sometido al poder político. ¿Sabe cuál es el temor que tienen ellos, Carlos, Eva? Es que son independientes, pero cuando viene una advertencia del Congreso o viene del jurado de enjuiciamiento de magistrados ligados a esos políticos, terminan la fiscalía y la justicia arrodillándose a los políticos. Entiendo que por ahí, aún siendo independientes, no lo son en la práctica. Totalmente, esa es la realidad y es el origen de nuestros problemas, Diego, Eva. Porque cuando no existe justicia, cuando el político puede robar sin problema, atendé esto, cuando te puede robar tu salud, cuando te puede robar tu educación, cuando te puede robar tu ANDE, cuando te puede robar tu ESAP, cuando te puede robar en pandemia, cuando mucha gente la estaba pasando súper mal y aún así continúa impune, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero que la gente dimensione el problema, Diego, el problema, Eva, de la corrupción. ¿Qué pasa? Bueno, pues la gente se rinde y estos políticos ganan y siguen administrando en provecho propio, no en provecho de todos los paraguayos, porque si no tendrían que empezar a atender nuestras primeras necesidades, ¿o no? Claro, y mira que por actos de corrupción tenemos municipios que figuran en sus mapas que tienen calles asfaltadas y apenas son de arena. Tenemos un Metrobús que se terminó en Metrocruz para mucha gente que perdió plata. Tenemos gente que ha perdido el empleo, no lo puede recuperar. Así que todos estos actos de corrupción terminan justamente empobreciendo a nuestro país y lo que buscamos justamente en este editorial es posicionarlo, generar conciencia ciudadana y por supuesto tener un país, un Paraguay saneado.